Imagina esta escena. Mayo de 2024. El sol de primavera baña la celebración de una primera comunión, la de Julieta, su hija. Allí está Gema Ruiz Cuadrado, la viva imagen de la serenidad, la calma tras la tormenta. Junto a su marido, el abogado Juan Díaz, rodeada de sus 4 hijos, Gema proyecta una estabilidad que muchos envidiarían, una elegancia, una discreción duramente ganada que habla de batallas superadas. Pero no te dejes engañar por esta imagen de paz. Esta tranquilidad es el capítulo final de una vida escrita con fuego, con escándalo y con lágrimas. Esta mujer, que hoy es un pilar de la sociedad, un ejemplo de madurez, es la misma que una vez acaparó 1000 portadas. La misma que se hizo pedazos frente a un país entero, una y otra vez. Para comprender a la Gema de hoy, hay que viajar atrás en el tiempo. Hay que recordar el estruendo. Hay que visualizar a aquella Gema Ruiz cuando tenía tan solo 22 años. Una joven estudiante de Derecho en Córdoba, con toda la vida por delante, que fue catapultada de la noche a la mañana al mismísimo epicentro del poder. Su matrimonio con el todopoderoso vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos, la transformó en algo que jamás habría soñado. Estaba destinada a ser una ministra por accidente, pero el cuento de hadas se torció de la manera más cruel. Esa misma joven, años más tarde, coparía titulares por una razón devastadora. Un divorcio que se convirtió en una carnicería mediática. Una separación que la arrastró a una profunda y oscura depresión, exponiéndola a un juicio público despiadado. Esta no es solo la historia de un matrimonio roto, es la crónica de una metamorfosis. Antes de sumergirnos aún más en este torbellino, si la historia de Gema te ha atrapado, considera suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte ninguna de nuestras fascinantes crónicas. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la memoria? Ahora, volvamos al principio. Todo comenzó en Córdoba, en el año 1974. Gema Ruiz Cuadrado nació en el seno de una familia que lo tenía todo, o casi todo. Eran acomodados, bien posicionados en la alta sociedad local. Su padre, un empresario de éxito en el sector de la joyería, un pilar tradicional de la economía en la ciudad andaluza, le proporcionaba una vida de lujos y de comodidad sin parangón. Pero la influencia más poderosa venía de su madre, María Antonia Cuadrado. Su madre no era una figura pasiva, era una mujer activa en la política local, concejala por el Partido Popular durante los turbulentos años 90. Este ambiente familiar no solo le dio a Gema una vida cómoda, lujosa y despreocupada, sino que la sumergió desde que tuvo uso de razón en una atmósfera donde la política lo era todo. El conservadurismo, las ideas de partido, las reuniones y las campañas no le eran ajenas. Eran parte integral de la identidad de su familia, su pan de cada día. Creció respirando ese aire de poder. Gema creció en este entorno y, como era de esperar, siguió el camino que se le había trazado. Un camino predecible, casi inevitable, para una joven de su clase social. Se matriculó en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba y progresó en sus estudios año tras año, llegando a cursar el 4º curso. Parecía destinada a convertirse en una respetable abogada, una figura más en la élite cordobesa, pero su carrera académica, todo su plan de futuro, se vería truncado de raíz. Una decisión, una única decisión, lo cambiaría todo para siempre. Gema abandonaría sus estudios y lo haría por una razón que sacudiría los cimientos de su vida. La política corría por sus venas, heredada de su madre, y su militancia en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular, no era un simple pasatiempo universitario. Era una extensión natural de su educación, una implicación real que la colocaba en los círculos adecuados, en las salas donde se movían las figuras clave del partido, aquellas que tomaban las decisiones importantes, las que manejaban los hilos del poder. Fue en uno de esos eventos, en uno de esos momentos cargados de fervor político, donde su destino cambió para siempre. Corría el año 1996, un año crucial para el Partido Popular, el año que culminaría con la histórica llegada de José María Aznar a la presidencia del gobierno. El poder estaba al alcance de la mano. En este contexto de euforia, Francisco Álvarez Cascos, el entonces secretario general del partido, un hombre temido y respetado, uno de los pilares del poder, ofrecía un mitin en Córdoba. Y allí estaba ella, Gema,
una joven activista de tan solo 22 años participando activamente en la campaña electoral, desbordante de ilusión. El encuentro fue, como describieron todas las crónicas de la época, un flechazo instantáneo, un rayo en medio de la multitud. Cascos, un veterano político que ya rozaba los 50 años, un hombre endurecido por batallas, quedó absolutamente cautivado por la frescura y la juventud de aquella estudiante cordobesa. Es fundamental que comprendas el contexto de este encuentro, porque es esencial para entender el terremoto que vendría después. Su relación no comenzó en la intimidad de una cena privada, no surgió en un círculo de amigos, nació en el fervor de un acto de campaña. Nació en el preciso momento en que su partido estaba a punto de conquistar España. Desde ese primer cruce de miradas, su vida personal quedó indisolublemente ligada, encadenada a la esfera política. Su educación en una familia del PP, su propia militancia juvenil y su encuentro con una de las figuras más poderosas del partido en un acto político. Nada de esto fue una coincidencia, fue una secuencia de eventos que hicieron que su entrada por la puerta grande en las más altas esferas del poder fuera casi inevitable. Lo supiera o no en aquel momento, su vida estaba destinada a ser política, estaba marcada. La relación entre Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se desarrolló a velocidad de vértigo. Fue un auténtico torbellino. Apenas habían transcurrido 3 meses desde aquel mitin en Córdoba, 3 meses desde que sus miradas se cruzaron, cuando la pareja decidió hacer público su romance. La noticia estalló, monopolizando de inmediato toda la atención mediática. Él, el hombre del momento, el artífice del nuevo gobierno, ella, la joven desconocida que le había robado el corazón. El noviazgo culminaría en matrimonio ese mismo año. Un ritmo frenético, casi temerario, que reflejaba la intensidad del momento político que vivía el país y la intensidad personal que ellos experimentaban. Sin embargo, desde ese primer momento, la relación estuvo envuelta en la polémica. El escándalo la acechaba. El principal foco de todas las críticas, de todos los susurros en los salones de Madrid y en las calles de toda España, fue la notoria, la escandalosa diferencia de edad. Ella tenía 22 años, una universitaria que apenas comenzaba su vida. Él, con casi 50, era un hombre divorciado con 4 hijos de un matrimonio anterior y se encontraba en la cima absoluta de su carrera política. Esos 28 años de diferencia generaron un encendido debate público, un interés mediático que rozaba la obsesión. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado. Su unión se convirtió en tema recurrente en la prensa del corazón y, lo más peligroso, en el cuchicheo político, se convirtió en el símbolo de una nueva era. El 19 de octubre de 1996, Gemma Ruiz y Francisco Álvarez Cascos se dieron el sí quiero. El escenario no fue una iglesia discreta, fue el majestuoso Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, una exhibición de poder. Aquella boda fue mucho más que un simple enlace, fue un acontecimiento social y político de primer orden. La ceremonia fue oficiada por el entonces alcalde popular de la ciudad, Rafael Merino, y entre los invitados se encontraba la cúpula del Partido Popular. Todo el gobierno, toda la élite del poder estaba allí para celebrar aquella unión. Revistas de la época, como la influyente Época, dedicaron página tras página de reportajes al evento. Las fotos de Gemma, radiante, se multiplicaban. Aquel día, Gemma se consolidó como una de las figuras más seguidas y fotografiadas del país. Con aquel matrimonio, con aquella firma, Gemma dejó atrás su vida anterior. Abandonó sus estudios, perdidos para siempre, dejó Córdoba, se trasladó a Madrid y lo hizo para asumir un nuevo papel, increíblemente complejo, para el cual nadie la había preparado. Ser la esposa del vicepresidente del gobierno y más tarde del ministro de Fomento. Se convirtió en la ministra en la sombra, de facto. Era un título no oficial, por supuesto, pero describía a la perfección su nueva posición en la vida pública. Una posición de privilegio, sí, pero también de constante exposición, de inmensa presión, asfixiante para una mujer tan joven, apenas superados los 20 y tantos años. Pronto, la pareja decidió formar una familia. Querían sellar aquella unión con hijos. 3 años después de aquella fastuosa boda, nacía su primer hijo, Alfonso. Poco después llegaría el segundo, Íñigo. Todo parecía un cuento de hadas perfecto.
La joven estudiante, el hombre poderoso, la familia ideal, el poder absoluto. Pero en el momento de su separación, en 2003, esos niños, Alfonso e Íñigo, apenas tendrían 4 y 2 años. Serían las víctimas inocentes del derrumbe que se avecinaba. El sueño se estaba convirtiendo en una jaula. Y entonces, años después de la ruptura matrimonial, una sombra oscura, una mancha imborrable, se proyectó sobre el recuerdo de aquella boda de ensueño. Surgió en el peor lugar posible, en el contexto de la investigación del caso Gürtel, una de las mayores, más sucias y más extendidas tramas de corrupción política de la historia reciente de España. La información que empezó a filtrarse fue devastadora. Un frío y demoledor informe policial afirmaba que Francisco Correa, el cabecilla de todo el entramado Gürtel, el hombre en el centro de la red de sobornos y contratos amañados, se jactaba en privado. ¿Y de qué se jactaba? De haber pagado la boda de Álvarez Cascos y Gema Ruiz. La acusación fue una bomba atómica. Sugerir que la celebración de su unión, aquel evento que simbolizó su entrada triunfal en la élite del poder, aquel día de ensueño en el Alcázar, pudo haber sido financiado con fondos de una red corrupta, una red íntimamente ligada al partido que ellos representaban, fue un mazazo. La boda, que había sido su símbolo de estatus, su coronación social, quedaba para siempre empañada por la sombra de la corrupción. El escándalo fue mayúsculo, la humillación inmensa. Dada la gravedad de lo que se publicaba, en febrero de 2014, Gema Ruiz, que ya estaba divorciada y luchaba por reconstruir su vida, tuvo que emitir un comunicado. Una declaración contundente, desesperada, para intentar desmarcarse de aquel escándalo que la salpicaba de nuevo. Declaró con palabras que resonaron con fuerza: «Es una falsedad rotunda y absoluta que nadie ajeno a mi familia pagara mi boda, pero el daño ya estaba hecho». Independientemente de si las acusaciones eran ciertas o no, el episodio reveló algo mucho más profundo. Expuso la percepción pública sobre este tipo de relaciones en las más altas esferas del poder. La unión entre una estudiante de 22 años y un veterano y todopoderoso político. Una boda celebrada por todo lo alto y ahora salpicada por el mayor escándalo de corrupción del país. Todo esto alimentó una idea terrorífica. La idea de que en ese mundo, a esa altura, todo podía ser transaccional. El matrimonio le había dado un estatus sin precedentes y acceso al poder, un salto social que de otra manera habría sido imposible, y a él le había dado la imagen de un hombre poderoso, en la cúspide de su carrera, con una esposa joven, bella y glamurosa. La conexión con el escándalo Gürtel, aunque fuera solo una acusación que ella negaba con toda su alma, reforzó la imagen pública de una unión que no era solo amor. Era una unión que formaba parte de un ecosistema político y financiero mucho más amplio, mucho más complejo y para muchos mucho más oscuro. El cuento de hadas se había hecho añicos y ahora su recuerdo estaba contaminado para siempre. En diciembre de 2003, tras 7 años de matrimonio, la fachada se derrumbó. La pareja anunció su separación y lo hicieron a través de un frío comunicado oficial que describía la ruptura como de mutuo acuerdo. Querían proyectar una imagen de civilidad, de decisión madura, pero esa narrativa oficial, ese intento de controlar el escándalo, se hizo añicos casi de inmediato. Durante aquellas mismas Navidades, pocos días después de anunciar su mutuo acuerdo para separarse, Francisco Álvarez Cascos fue fotografiado. Las imágenes eran inequívocas. Estaba en Lanzarote, disfrutando del sol, en compañía de otra mujer, la galerista María Porto. Era evidente que estaba iniciando una nueva relación sentimental. El momento no pudo ser más incendiario, no pudo ser más humillante para Gema. Las fotografías alimentaron de inmediato la especulación que ya recorría todas las redacciones. Una infidelidad había sido el detonante de la ruptura. Gema había sido reemplazada. Con el tiempo, la propia Gema, en un intento de salvar su dignidad, matizaría esta versión. En una devastadora entrevista concedida a la revista Diva en 2004, Gema aseguró que la relación de su exmarido con María Porto no fue la causa directa de la separación. Dijo que fue más bien la consecuencia de un matrimonio que ya estaba muerto, que llevaba roto desde hacía tiempo. Cuando una relación no va bien, lo mejor es romper, y más si hay hijos de por medio, argumentaba.
Intentaba proyectar una imagen de madurez y pragmatismo. Quería que el público pensara que ella también había tomado la decisión, pero a pesar de sus palabras, la humillación pública era innegable. La imagen de un hombre poderoso abandonándola por otra mujer, tan rápidamente, sin guardar ni siquiera las formas, fue devastadora. El impacto emocional de la separación fue demoledor para Gemma Ruiz. Según fuentes cercanas a ella, sus amigos la describían como desolada. No era solo tristeza, era un derrumbe total. Se dijo que se había sumido en una profunda depresión, un pozo oscuro que la llevó a un preocupante, alarmante estado físico y anímico. Su extrema delgadez se convirtió en un tema recurrente en la prensa. Los fotógrafos la acosaban para captar la imagen de su deterioro. Era un reflejo visible, físico, del tormento interior que estaba experimentando. Perdió una cantidad preocupante de peso. Las crónicas de la época reportaban que su cuerpo se consumía. Ella, por su parte, intentó minimizar el impacto de la crisis. No quería dar a los medios la imagen de víctima que tanto anhelaban. Incluso atribuyó su brutal pérdida de peso a un simple proceso fisiológico, pero nadie le creyó. El proceso de divorcio fue una pesadilla. Fue largo, agónico y, a juzgar por la actitud de ambos, increíblemente tenso. No se formalizó legalmente hasta agosto de 2005, casi 2 años después del anuncio de la separación, 2 años de limbo, de abogados, de negociaciones. La relación con Álvarez Cascos se volvió gélida, distante, inexistente. Incluso se publicó, y nunca fue desmentido, que el exministro evitaba cualquier tipo de contacto con ella hasta un punto que helaba la sangre. Se decía que mantenía las distancias incluso en las comuniones de sus propios hijos, en días importantes para Alfonso e Íñigo. No compartían asiento en la iglesia. No compartían mesa en la celebración que seguía. La había borrado de su vida. En medio de esta crisis personal, con su vida hecha añicos, sintiéndose humillada, abandonada y juzgada por un país entero, Gemma Ruiz tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de retirarse de la vida pública, en lugar de esconderse en Córdoba como una víctima silenciosa, lamiéndose las heridas en privado, decidió hacer exactamente lo contrario. Decidió tomar el control, tomar las riendas de su propia historia. Dio el salto a la arena mediática, una arena que podía ser salvaje, pero que era la única que le quedaba. Se transformó. Dejó de ser la exesposa de un político para convertirse en una personalidad televisiva por derecho propio. El punto de inflexión, el momento que todos recuerdan, fue su legendaria entrevista en el programa de Prime Time ¿Dónde estás, corazón?, en Antena 3. Se sentó en aquel plató frente a millones de espectadores y desgranó su infortunio. Lo hizo con una vulnerabilidad calculada. Abrió su corazón, compartió detalles íntimos de su matrimonio, habló de su ruptura, de su dolor, construyó una narrativa que buscaba y se ganó la empatía de la audiencia. Y entonces dejó caer la anécdota más memorable y comentada, la que definiría su estrategia. Reveló que Francisco Álvarez Cascos, el hombre rozando los 50 años, el vicepresidente del gobierno, una de las figuras más poderosas del país, la llevaba a merendar al Burger King en los inicios de su relación. Aquel detalle, aparentemente trivial, fue un golpe maestro. Piensa en ello. El hombre que manejaba presupuestos millonarios, que vivía rodeado de lujo y poder, la llevaba a un restaurante de comida rápida. Con esa simple historia, Gemma logró 2 cosas. Primero, humanizó su sufrimiento. La convirtió en una chica normal engañada por un hombre que no la valoraba. Y segundo, desmitificó la imponente figura de su exmarido. Lo presentó de una manera casi ridícula, tacaña, pedestre. Fue una estrategia de comunicación brillante. Al exponer su propia vulnerabilidad de esta manera, Gemma no solo generó una oleada de empatía popular, sino que también se adueñó de la narrativa. Dejó de ser la mujer abandonada, la víctima pasiva. Se convirtió en la protagonista de su propia historia. Ella era quien ahora contaba lo ocurrido. Esta primera incursión en la televisión fue solo el principio de su nueva carrera. Aceptó participar como concursante en el exitoso programa de televisión española Mira quién baila. Vimos a la exmujer del ministro bailando salsa y tango en horario de máxima audiencia y se convirtió en colaboradora habitual del Telemonegasque. Gemma había completado su transformación, se había consolidado como una figura indispensable y muy rentable de la crónica social.
Había encontrado una manera de monetizar su dolor, de reescribir su destino con los escombros de su antigua vida. Después del traumático divorcio, Gemma intentó con todas sus fuerzas reconstruir su vida sentimental. Sin embargo, ahora era una figura pública y cada uno de sus movimientos era escrutado sin piedad. Su relación más notoria durante este periodo, la más mediática y turbulenta, fue con el empresario sevillano Rafael Leflet. Su romance no fue un idilio calmado, sino un auténtico torbellino, una montaña rusa de emociones de principio a fin, bajo la incesante luz de los paparazzi y las cámaras de televisión. La pareja parecía ir en serio. Incluso anunciaron su compromiso. Hubo anillo, hubo promesas, un futuro pintado de ilusión. Gemma parecía haber encontrado de nuevo el amor, pero la relación estuvo marcada por la inestabilidad y, según se dijo entonces, por los celos. El drama, que parecía sacado de un guión de película, alcanzó su clímax de la manera más cruel posible. El propio Rafael Leflet anunció públicamente su ruptura. ¿Y dónde lo hizo? En el plató de ¿Dónde estás, corazón? El mismo programa, el mismo escenario que había catapultado a Gemma a la fama mediática, que había sido su plataforma de venganza y renacimiento, ahora se convertía en el escenario de su nueva humillación. La razón que dio Leflet para la ruptura fue demoledora. Unas fotografías en las que Gemma aparecía cenando con otro hombre. La historia se repetía, pero esta vez los papeles parecían haberse invertido y el público lo notaba. Aunque la pareja tuvo una breve y confusa reconciliación posterior, la relación estaba herida de muerte. No hubo vuelta atrás posible. Años más tarde, cuando todo ya se había enfriado y el tiempo había puesto distancia, Gemma declararía fríamente, con la sabiduría que solo dan las cicatrices: él y yo nunca podremos ser amigos. Este episodio, con sus rupturas televisadas, sus reconciliaciones de fachada y sus acusaciones públicas, cimentó definitivamente su posición. Gemma Ruiz ya no era solo la exesposa del ministro, era un personaje central con una trama digna de la más descarnada prensa del corazón, una figura de resiliencia forjada en el dolor. Cuando parecía que su vida personal estaba destinada a ser un perpetuo carrusel mediático, una fuente inagotable de escándalos y titulares, el destino le ofreció un giro inesperado, un cambio de rumbo que lo cambiaría todo. Fue en el año 2009. Gemma se encontraba en un vuelo comercial, un puente aéreo de Madrid a Valencia. Fue allí, en la cabina de un avión, donde conoció al abogado Juan Díaz Alonso, el hombre que, sin saberlo, se convertiría en su ancla. Gemma describiría más tarde la aparición de Juan en su vida como algo inesperado, un encuentro casual, de esos que parecen de película y que tienen el poder de cambiarlo todo. Su relación comenzó a finales de 2008, poco después de aquel encuentro fortuito, y arraigó rápidamente. Pero esta vez Gemma había aprendido la lección. Lo hizo con una discreción que contrastaba radicalmente con sus romances anteriores. No hubo exclusivas, no hubo anuncios rimbombantes, solo una confirmación serena. Estoy enamorada y estoy viviendo una historia de amor preciosa, afirmó a principios de 2009. Quería protegerlo a él, quería protegerse a sí misma de la voracidad mediática. Juan Díaz, al igual que ella, tenía lazos con el Partido Popular. La política volvía a su vida, pero él representaba un perfil completamente distinto al de su primer marido. No era un titán en la primera línea del poder, sino un profesional de la banca privada, un hombre serio, trabajador, completamente alejado de la exposición mediática y del ruido de los focos. Para Gemma, que venía de años de tormenta, de años de sentirse a la deriva, él era un ancla. Muchas crónicas de la época que siguieron su historia de cerca lo describieron como su salvador. Juan Díaz fue el hombre que apareció en su peor momento, cuando estaba perdida, cuando su vida era un caos mediático, y le ofreció lo que más anhelaba, lo que más necesitaba: estabilidad. Le ofreció normalidad. El 7 de julio de 2012, después de 3 años de una relación sólida y discreta, Gemma Ruiz y Juan Díaz se casaron. La ceremonia fue religiosa. De hecho, fue la primera boda religiosa para Gemma, puesto que su unión con Cascos había sido civil. El escenario escogido fue el histórico monasterio románico de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, un lugar lleno de paz y de historia. Gemma, vestida de blanco, radiante,
describió esta unión con unas palabras que lo decían todo. Esta ha sido mi boda de verdad. Era un paso que daba con la tranquilidad y la madurez que dan los años. Ya no era la joven de 22 años deslumbrada por el poder. Era una mujer que sabía lo que quería y lo que no quería. Con Juan Díaz, Gema no solo encontró la paz emocional, sino que reinventó por completo su concepto de familia. A sus 40 años, una edad que para muchas es un límite, volvió a ser madre. El 14 de junio de 2015 nacía su hija Julieta, la primera hija de la pareja en común, la niña que tanto había deseado Gema. Y la felicidad no se detuvo ahí. Menos de 2 años después, el 13 de febrero de 2017, nacía su cuarto hijo, Juan, nombrado en honor a su padre. Gema hablaba con una alegría desbordante de su nuevo rol. Estaba al frente de una familia numerosa, una bendita locura, como ella misma la describía, que la llenaba de una felicidad que nunca antes había conocido. Juan, por su parte, demostró ser el pilar que ella necesitaba. Acogió a los hijos mayores de Gema, Alfonso e Íñigo, los hijos de la tormenta con cascos, como si fueran suyos, creando un núcleo familiar sólido, unido, lejos del ruido. Gema había encontrado por fin su refugio, pero en un giro caprichoso, casi irónico del destino, la política volvió a llamar a su puerta. La misma política de la que Gema había intentado, con todas sus fuerzas, distanciarse tras su traumático divorcio. En 2015, su nuevo marido, su salvador, Juan Díaz, fue elegido alcalde. Alcalde por el Partido Popular, por supuesto, pero no de una gran capital. Fue elegido alcalde de Higuera de las Dueñas, un diminuto municipio de Ávila, un pueblo de apenas 250 almas. Así, Gema cerraba el círculo. Pasaba de ministra en la sombra a alcaldesa consorte de un pueblo casi invisible en el mapa. Ella misma, con una sonrisa, reconoció la ironía de la situación. Fíjate qué caprichoso es el destino. Yo, que me distancié de la política al divorciarme, y otra vez, mujer de político. Pero este regreso a la vida política era radicalmente distinto. Su primer papel de consorte, junto a Cascos, la situó en el epicentro del poder nacional, un escenario de altísima presión, de lujos, de escándalos y de escrutinio constante que casi la destruye. Su segundo papel, junto a Juan, la colocaba en un contexto opuesto, el de un pueblo pequeño, un entorno manejable, discreto, elegido. Era el mismo rol, sí, pero lo desempeñaba en sus propios términos. Este cambio era el reflejo perfecto de su propia evolución personal. Había viajado del caos ensordecedor del poder central a la calma elegida de una vida más controlada. Aún así, la sombra de la alta política, esa que nunca la ha soltado del todo, la rozó de nuevo en 2022. Su marido, Juan Díaz, se vio envuelto en una de las mayores polémicas nacionales. Fue en plena guerra interna la más sucia del Partido Popular. Juan fue identificado como el supuesto topo que filtró información sensible al entonces líder del PP, Pablo Casado, también amigo personal suyo. ¿Y qué información filtró? Nada menos que los polémicos contratos del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El escándalo fue mayúsculo y el nombre de Gema Ruiz, como mujer del topo, volvió a copar los titulares, aunque esta vez de una manera muy diferente. Pero esta ya no era la Gema de antes. Esta ya no era la mujer silenciosa y desolada de 2003. Gema no dudó un segundo. Salió en defensa de su marido en redes sociales, con uñas y dientes. Calificó las acusaciones de difamación, habló de informaciones maliciosas sin pruebas. Plantó cara a la tormenta. El incidente fue un recordatorio, una advertencia de que, aunque buscara una vida más tranquila, aunque viviera en un pequeño pueblo, los ecos del poder, de ese mundo al que entró con 22 años, nunca estarían demasiado lejos. A lo largo de todos estos años, a lo largo de toda su vida pública, la apariencia física de Gema Ruiz ha sido objeto de constante análisis. Ha sido una transformación externa que, para muchos, parece reflejar su profunda reinvención interna. Desde su boda con Juan Díaz, desde que encontró la estabilidad, su rostro ha experimentado un cambio notable. Esto ha alimentado, como era de esperar, incesantes especulaciones. Se ha hablado de múltiples retoques estéticos, de operaciones, de un cambio radical que la ha transformado. Ella, sin embargo, ha negado la mayoría de estos rumores. Solo ha admitido públicamente haberse sometido a una única operación, una rinoplastia.
Solo me he hecho la nariz, declaró en una entrevista, intentando zanjar un debate que la persigue. Hoy, Gemma Ruiz lleva una vida que es la antítesis de su juventud. Es una vida mucho más reservada, mucho más estable. Está completamente volcada en su familia, en sus 4 hijos. Sus apariciones públicas son contadas y cuidadosamente seleccionadas. Ya no la verás en un plató de televisión desgranando sus desventuras. Ya no la verás en fiestas nocturnas de la capital. Se limita a eventos familiares, como la reciente y tranquila comunión de su hija Julieta, o a actos benéficos, donde presta su imagen a causas solidarias. Ha logrado con éxito la transición más difícil de todas para una figura pública. Ha pasado de ser una figura central del escándalo, la exesposa abandonada, el juguete roto, a ser una mujer que proyecta una imagen de respetabilidad, de serenidad y de discreción bien ganada. La trayectoria de Gemma Ruiz Cuadrado es un viaje extraordinario, un periplo por los extremos más brutales de la vida pública española. De ser una joven estudiante completamente anónima en Córdoba, fue catapultada casi sin aliento a las más altas esferas del poder, un mundo de privilegios inimaginables, pero también de presiones asfixiantes, un mundo para el que nadie, absolutamente nadie, la había preparado. La caída fue igual de vertiginosa, un divorcio traumático, público, brutal, un escrutinio mediático que la transformó en el arquetipo de la esposa abandonada. Fue devorada viva. Sin embargo, su historia no es la de una víctima, es la historia de una superviviente. En el punto más bajo de su vida, cuando estaba hundida en la depresión, cuando su cuerpo se consumía en lugar de desaparecer, Gemma demostró una astucia y una resiliencia que nadie esperaba. Tomó el control de su propia narrativa, se convirtió en una personalidad mediática y usó la exposición, la misma exposición que antes la había dañado y humillado, como una herramienta. La usó como un arma para reconstruirse, para ganar dinero, para recuperar su voz. Su segundo matrimonio, su boda de verdad con Juan Díaz y la formación de esta nueva y numerosa familia representan la culminación de este larguísimo proceso de reinvención. Gemma Ruiz, una mujer que durante años, demasiados años, fue definida por el hombre con el que se casó a los 22 años. Una mujer que, contra todo pronóstico, ha logrado por fin la gesta más compleja para cualquier figura pública. Ha conseguido reescribir su propia historia. Ha logrado definir el éxito, la felicidad y la paz en sus propios términos. Ha encontrado un equilibrio lejos del ruido ensordecedor del poder, lejos de los focos que casi la ciegan, pero sin renunciar del todo a esa órbita en la que, por azares del destino, siempre ha tenido que vivir. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje y por llegar hasta aquí. La historia de Gemma Ruiz es la prueba de que, incluso de las cenizas, una vida puede reconstruirse. Y si esta crónica te ha conmovido, te invito a suscribirte a tus 50 favoritos para seguir descubriendo más vidas fascinantes, más dramas, más triunfos. No te pierdas ninguna de nuestras